Listo, y comenzamos. Hola, son las 10:10 de la noche. Hola, Diana. Hola, Wilson, buenas noches. Y sí, increíblemente seguimos consiguiendo gente que venga a hablar con nosotros a estas horas. Esta es la sala de redacción del Tiempo. Yo soy Wilson Vega, editor de Tecnosfera. Y esto es 10:10, una locura de la redacción de tecnología del Tiempo que cree que a esta hora hay con quien hablar de los temas que nos interesan, los temas de la tecnología. Como es costumbre, vamos a asumir que no tenemos afán, o en otros casos sueño, y vamos a comenzar dedicándole los primeros minutos de 10:10 a los temas que son materia obligada para la semana. Y me parece que, ojalá nadie esté llevando cuentas, porque creo que todos los programas han comenzado así, el primer tema del que tenemos que hablar es Uber, pero en este caso sí hay una coyuntura noticiosa, y es el hecho de que esta semana se espera un crucial fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca que tiene en su poder la decisión de si bloquea o no la aplicación Uber en Colombia. Esto no es televisión, así que me voy a permitir hacer un comentario que normalmente matizaría para el registro. Este es un comentario que es puramente mío. Yo sinceramente espero que este no sea el país que haga el oso histórico de bloquear una aplicación en pos de la protección de un sector comercial. Yo tengo muchas diferencias con el modelo de negocios y con el modelo de innovación de Uber, pero andar bloqueando a los innovadores, sobre todo a los disruptivos, no es un buen modelo económico y manda todos los mensajes equivocados que a usted se le puedan ocurrir sobre cómo se debe manejar esto. De nuevo, no es cuestión de dejar que se haga lo que quiera, no es cuestión de que no haya que cumplir un marco legal, no es cuestión de permitir sin controles lo que bien podría calificarse como una competencia injusta contra un gremio que sí cumple un montón de normas y paga un montón de impuestos, sino que no es esta la medida. Al final, creo yo, perdemos todos si esta corte toma la decisión de bloquear una aplicación, porque se crearía un precedente según el cual después los canales de televisión pueden pedir que se bloquee a Netflix, o Cotelcop o Anato pueden pedir que se bloquee a Airbnb, y ese camino no nos lleva a ninguna parte. Mañana es martes y en el periódico de mañana sale la sección de tecnología Tecnosfera. Obviamente la recomendamos, no solo porque vamos a hablar de ese tema de Uber, sino porque está esta página sobre Legend of Zelda Breath of the Wild, un videojuego que está cosechando elogios en todo el mundo. Yo sinceramente nunca había visto un juego tan bien reseñado, y pues por supuesto cabe preguntarse si es que en serio estamos ante un juego perfecto. La verdad, spoiler alert, pues no, por supuesto no lo es, pero sí es una muy bonita experiencia. Como digo, aquí es un bello vicio para quienes juegan con la Nintendo Switch, y vale la pena tomarse el trabajo de recorrer estos mundos y de cumplir estas misiones en un mundo que en serio a veces parece no tener fin. Y aquí en la segunda página, para quienes puedan estar interesados, tenemos un repaso de lo que fue la experiencia de la semana pasada en Nueva York en el lanzamiento del Samsung Galaxy S8, uno de los teléfonos más completos del año, y diría yo uno de los más significativos, básicamente por lo que representa frente al años terribles que tuvo Samsung el año pasado. Que tengamos la posibilidad de ver a Samsung regresar a su forma con un teléfono interesante, innovador en algunas cosas, que marca tendencias que seguramente veremos a otros seguir, como la de eliminar el botón de inicio, pues necesariamente era algo digno de registrar, y aquí lo hicimos. De resto, pues aquí está el periódico, pero nos acompaña Diana Ardila, que es la gerente de cuenta regional, si lo traduje bien, de Axis Communications. Para quienes no la conocen, es una empresa que se ha especializado por muchos años, más de los que tiene nuestra invitada, en soluciones de seguridad en lo que tiene que ver con cámaras y con audio, y que se inscribe en un puntual tema del que yo quisiera hablar hoy, y le agradezco a Diana que venga a trasnochar con nosotros para eso, y es el tema de las ciudades inteligentes. Nosotros con enorme frecuencia, no solo en 10:10, sino en Tecnosfera y en El Tiempo, hemos hablado de ciudades inteligentes, pero lo solemos hacer desde temas como movilidad, internet, servicios públicos, y no siempre es que la seguridad se pone de frente. Y dado que es uno de los temas indispensables de la vida moderna, es por supuesto uno de los temas indispensables de las ciudades inteligentes, y para eso nos acompaña Diana. Entonces, hablemos un poco de cómo estamos nosotros hoy, porque usted me hacía, antes de que comenzáramos a hablar, una distinción muy importante de lo que es una ciudad inteligente y de lo que es una ciudad segura. Y cómo hay gente que empieza a perseguir lo que debería ser una meta última, de tener una ciudad inteligente, sin haber solucionado antes lo otro. Entonces, hablemos de ahí y comenzamos.
Sí, Wilson, muy bien esa premisa, realmente lo hablamos hace un momento porque siempre estamos hablando hoy en día de ciudades inteligentes, pero nosotros en Axis pensamos que para tener una ciudad inteligente primero debemos tener una ciudad segura. ¿Y qué es una ciudad segura? Es tener realmente buenos equipos, buenos dispositivos, con una muy buena calidad de imagen que permita llegar a estas ciudades inteligentes, en las cuales podemos monitorear eventos, podemos tener acciones, podemos generar otra dinámica, digamos que más interesante para lo que es realmente la vigilancia ciudadana. Entonces en Colombia llevamos, digamos que un proceso ya bastante andado, sin embargo todavía nos falta en muchas de las ciudades más importantes de Colombia enfocarnos más en las ciudades seguras, tener buenos dispositivos, tener buenos equipos y realmente de ahí pasar adelantarnos a la analítica, que ya empieza a ser la parte de ciudades inteligentes. Ok, vamos por partes. Lo que nosotros hemos visto es la evolución de estas cámaras CCTV analógicas, de las que se alimentaban desde los programas de Locos Videos hasta los noticieros nacionales. Hemos visto cómo poco a poco han sido reemplazadas por cámaras que tienen pues capacidades digitales, que están conectadas en una red. Pero a pesar de eso, yo tengo una pregunta que es, perdonará Diana, un poco descarada y no necesariamente muy técnica, pero eso es como la foto del monstruo del lago Ness. ¿Por qué siempre el footage, el pietaje de las cámaras de seguridad es baja calidad, desenfocado, no se ve bien? Es decir, si yo tengo una cámara 4K en mi celular, ¿por qué la cámara que graba el tipo que me robó no tiene la misma definición? Es una pregunta muy interesante, Wilson. Realmente nos la hacen mucho en este medio porque cuando hay un incidente normalmente vemos que la calidad de la imagen es muy baja, ¿no? Esto depende de muchos factores. Uno de esos que te comentaba es que estas cámaras pueden tener la mejor calidad del mundo, pero depende primero donde lo vayas a reproducir y también el medio por el cual tú lo estés transmitiendo. Si estas cámaras no tienen una tecnología realmente buena para comprimir ese video, puedes tener la mejor información del mundo, pero no tienes el canal para transmitirlo. Entonces puede llegarte una información con muy pocas imágenes por segundo, es cuando vemos esas imágenes muy robotizadas, sí, o una imagen con muy poca calidad, muy pocos píxeles que hablamos ahora, o muy poca información. Y esa poca información hace que no te sirva para nada la información, que realmente no sea información usable. Aquí es donde yo quisiera hacer una salvedad, porque es algo que a veces nosotros, yo digo, es peor, es mejor no saber que saber mal. Nosotros creemos entender el tema de la resolución con el HD, el Full HD, el 4K, o sea, cual sea que sea, pero Diana me explicaba antes que en materia de video de seguridad, el 4K o el HD o el Full HD no es qué tan bonita queda la imagen, sino cuánta información contiene. ¿Qué información puede contener? Es decir, más allá de lo que yo veo, ¿qué información contiene un video de seguridad? Mira, una buena calidad de imagen tiene que ver con los cuadros por segundo, lo que hablamos ahorita, qué tan seguido se ve el video, que para vigilancia ciudadana tú podrías hablar de 12 imágenes por segundo, estaría suficiente. Para un banco, 2 imágenes por segundo. También la calidad de la imagen, cuánta información y la fidelidad del color. Porque muchas veces, no sé si te ha pasado que entras a un supermercado y te ves en esas pantallas y te ves como Hulk, te ves todo verde, ¿no? Entonces realmente eso tiene que ver con la fidelidad de los colores a la realidad y con el formato de la imagen. Nosotros acá le hablamos como un estándar que es el HDTV, que es un estándar que cumplen todas las cámaras de Axis. Entonces realmente va más allá. Aquí no es solamente que tengas la mejor resolución. Hablábamos que hace más de 2 años salió el 4K en las cámaras nuestras, las cámaras de Axis, en vigilancia ciudadana. Sin embargo, no había donde reproducirla. Entonces puedes tener muchos píxeles, mucha información, pero si la calidad no es buena, cuando le hagas zoom, no vas a ver nada. Bueno, yo tengo otra pregunta al respecto, pero quisiera recordarles que esto no es televisión, me encanta decirlo, y si ustedes quieren preguntar, pues lo pueden hacer. Y la manera más sencilla sería hacerlo ahí mismo en el feed de Periscope, o si usan el numeral 10 y 10, la señorita Silvana de nuestra área de redes sociales que nos está ayudando, nos haría llegar esa pregunta. Lo que iba a decir es, obviamente las capacidades de tener más información en un video de seguridad abren nuevas posibilidades. Ustedes ya están explorando, corríjame si me equivoco, las del reconocimiento facial. ¿Es cierto? Así es. ¿Qué más? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Mira, ahora, por ejemplo, los aeropuertos, para poner otro caso, aparte de las ciudades inteligentes, están utilizando mucho el reconocimiento facial. ¿Cómo lo hacen? Con listas negras, por ejemplo.
Entonces tú ves en los aeropuertos y los aeropuertos utilizan unas listas negras que muchas veces provee la policía para hacer una comparación. Si tú no tienes una imagen de alta calidad, una imagen digamos que muy buena, realmente esa comparación no te va a arrojar ningún resultado y no vas a poder utilizar eso en un tribunal, que realmente es el objetivo de esta calidad de información. De nada te sirve tener mucho video si al final no vas a poder utilizarlo. El reconocimiento facial también está siendo utilizado en muchas de las ciudades precisamente porque puede ir atado a la generación de un evento. Si tú tienes, por ejemplo, audio en una ciudad inteligente, puedes decir, oiga, si tengo reconocimiento facial, genéreme una alarma de audio inmediatamente que no tenga que esperar el operador para activarla. ¿Por qué? Porque hablábamos hace un momento que un operador puede tener 500 cámaras en un monitor, pero después de 15 minutos no ve absolutamente nada. Claro. Entonces tenemos que tener alarmas automáticas y este reconocimiento facial, este reconocimiento de incidentes nos ayuda a ir un paso más adelante. Mira, hablando de este tema, el año pasado Axis le hizo una apuesta muy fuerte para la parte de analíticos, sobre todo de video que tiene que ver con reconocimiento facial, con la parte de túneles y de vigilancia ciudadana, fue la compra de CityLock, que es una empresa enfocada en desarrollo de analíticos para vigilancia ciudadana, para túneles. Entonces ahora empiezan a hablar de incidentes en los túneles, en las intersecciones, en la parte de semáforos. Entonces, en atar estas analíticas, por ejemplo, a semáforos inteligentes. Ajá. Mire, vamos por partes. Con esto del reconocimiento facial, típica pregunta del observador desconfiado. ¿Y si la persona se pone peluca y se pone gafas y se deja la barba? Hay muchos parámetros que se tienen en cuenta en el reconocimiento facial. Nosotros normalmente pensamos que son los más básicos que toma una foto, pero realmente se tienen en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, se toman ciertos puntos, normalmente se toman más de 8 puntos en la imagen, medidas de tu cara, medidas de, digamos que de tu contorno, de tu nariz. Entonces, obviamente hay elementos que pueden disminuir la efectividad. Sin embargo, también todas estas dimensiones te ayudan a aportar más información, hasta tus orejas, tu nariz, tu boca. Entonces no es solamente que te tomen una foto y la comparen, que todas estas dimensiones, aunque te pongas unas gafas, no cambian. Ok, otra pregunta. ¿Por qué todavía a estas alturas de la vida tenemos que recurrir a estimados de cuánta gente salió a marchar a favor o en contra del gobierno? Los unos dicen que 1000, los otros dicen que 10.000. ¿Por qué tenemos polémica sobre la multitud de la posesión de Donald Trump? ¿No hay cámaras que cuenten gente? Sí, claro. Axis adquirimos el año pasado a Cognimatics, una empresa también sueca, igual que nosotros. Esta empresa tiene analíticas enfocadas en el conteo de personas. La hemos estado utilizando bastante sobre todo y está mucho más avanzado en ese aspecto, toda la parte de centros comerciales, la parte de retail. Tú vas a un centro comercial y en este momento, aunque hace algunos años todos los centros comerciales tenían ahí el chinomático para contar, actualmente el conteo ya se hace de manera automática, se hace con cámaras y con software que va embarcado dentro de las cámaras. Entonces estas cámaras cuentan cuántas personas entraron, cuántas salieron y totaliza esto. En vigilancia ciudadana, como te decía, vamos un pasito atrás todavía. Ya podemos llegar porque la tecnología ya existe. Las cámaras ya existen para esto. Y digamos que toda la administración existe. Sin embargo, en Colombia todavía necesitamos avanzar más en ciudades seguras para poder llegar a esto. ¿Qué tan cerca estamos de ese escenario de Misión Imposible, están viendo el video y, o si es ahí, no, devuélvalo y luego el cuadrito de la placa y luego amplía y amplía y amplía y eso siempre alcanzan a ver hasta la mosca encima de la placa, pero uno que ha ampliado una foto en su computador sabe que la resolución se pierde muy rápidamente? ¿Qué tan cerca estamos de verdad de tener la capacidad de hacer esa clase de zoom sobre los detalles de una imagen? Nosotros hicimos un lanzamiento este año, iniciando año, que va muy alineado con la política nueva de Axis Canon. Canon adquirió la mayoría de las acciones de Axis y ahora se hizo una fusión respecto a un nuevo producto que es una cámara de un solo sensor de 20 megapíxeles. Entonces ahí hablamos que podemos cubrir estadios completos y hacer zoom tan detallado como lo vemos en esos programas de ficción. Eso ya es una realidad. Muchas veces la limitante ni siquiera son los dispositivos, los periféricos, sino es dónde almacenamos toda esa información y cómo la transmitimos. Entonces, aquí muchas veces nos quedamos colgados con el internet de nuestro celular. Imagínate transmitir todo este video por una red 4G, por ejemplo, o por unas antenas. Entonces, estamos trabajando en esto. Nosotros tenemos algoritmos para disminuir también ese consumo de ancho de banda, que realmente es lo que muchas veces pues, nos limita acá, pero
Bueno, y ya para terminar, que quisiéramos mantener la promesa de duración de este espacio, yo les decía, uno no suele pensar las implicaciones que tienen este tipo de desarrollos aparentemente normales. Es decir, las cámaras de seguridad, cuando las conectamos a Internet, fueron unas precursoras de lo que hoy conocemos como el Internet de las cosas. Y hoy en día, cuando hablamos de cámaras inteligentes, es decir, una cámara que no solo grabe el accidente, sino que entienda que hubo un accidente y lo reporte a quien tenga que tener la información, que es el futuro ideal de este tipo de tecnologías, es necesariamente hablar de Big Data. Entonces, como dice Diana, no es solo la grabación de la imagen, sino cómo la analizo y cómo muevo esa información a través de una red pues, que ya está bastante saturada. Y yo quiero preguntarle entonces cuáles son las posibilidades de esta tecnología ya de Big Data en materia de, no sé, cámaras capaces de reconocer patrones inusuales en movimientos, cámaras capaces de aislar a una persona y seguirla. Y también cómo se mezcla esto con consideraciones necesarias de seguridad, de no sentirse uno observado siempre por el gran hermano. ¿O esa pelea ya se perdió? Bueno, no se ha perdido. Yo te mencionaba que en el Internet de las Cosas, nosotros, Axis fue un precursor muy importante en el Internet de las Cosas con el desarrollo y la invención realmente de la cámara IP en el 96, que se considera el primer dispositivo del Internet de las Cosas. Y realmente una de las políticas fuertes nuestras es que todos esos dispositivos sean totalmente abiertos, porque de nada te sirve tener información cerrada, almacenándola, grabándola, si tú no la puedes compartir con tu nevera, con tu estufa. Eso es el Internet de las Cosas, que todos estos dispositivos a futuro se puedan hablar, que no solamente estás hablando de temas de seguridad, sino que la cámara quizá te ayude a la operación de tu hogar, te ayude en otro sentido, digamos que hacer una integración con el audio, con los eventos, con las patrullas de una ciudad, con eventos que pasen en un centro comercial. Entonces ahí es donde el Internet de las Cosas toma, digamos que relevancia en otros aspectos que se salen a veces de la mente nuestra y que empiezan a ir realmente a sumarnos cada vez más. A mí me parece que ahí es donde está el potencial de este tipo de desarrollos. Cuando uno empieza a mirar cómo una cosa que hoy se aplica para algo podría aplicarse en otra y tener cada vez efectos más sociales y más interesantes. Por ejemplo, este celular del que hablábamos al comienzo, el S8 de Samsung, tiene entre las 5 formas que tiene de desbloquearlo, reconocimiento facial, es decir, se supone que reconoce su cara y desactiva el bloqueo del celular. Hay que pensar que eventualmente una cámara podría hacer eso para autorizar la entrada a un sitio y no tener que tener a alguien revisándole credenciales a cada persona. O, por ejemplo, la seguridad de los aeropuertos podría no ser tan tortuosa. O, por ejemplo, podríamos tener, que ya es un poco peliculero, pero no es impensable en este punto, cámaras que, lo que decía antes, entiendan lo que está pasando y tomen las medidas acorde, por lo que hablábamos. Una cosa es una cámara que graba el accidente, otra cosa es una cámara que automáticamente se comunica con el semáforo, que también es inteligente, para decirle que hubo un accidente y que empiece a mandar tráfico por otro lado. Eso es lo que nos gusta de estos temas y pues les agradecemos a ustedes por estar con nosotros durante estos 20 minutos. Sobre todo le agradecemos a Diana por venir aquí a contarnos, a compartirnos su experiencia en este ramo, en donde las cosas, decíamos antes, pasan cada vez más rápido, ¿no? Así es, muchas gracias por la invitación, es un gusto siempre acompañarlos. Y pues es que, hasta la próxima. No olviden mañana ver Tecnósfera en el Tiempo Televisión a las 10 de la mañana. Y nosotros nos encontraremos la próxima semana, Dios mediante, cuando el reloj vuelva a marcar las 10:10. Muchas gracias. Chao.